Me parece que este tema va a seguir estando en el tapete, va a seguir generando polémica, al menos durante algún tiempo, porque es una medida innovadora, extremadamente innovadora para Uruguay y para el mundo, esto del mercado legal de la venta de marihuana. Julio Calzada, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y yo creo que sí, que esto ha sido polémico y va a seguir siendo polémico, porque bueno, las innovaciones tienen eso, ¿no? Generan lo que tú decías, a veces incluso visiones muy encontradas. Creo que lo importante es que ahora vamos a poder medir en el tiempo, en 1 año, 2 años, 3 años, podremos pasar raya y decir, a ver, de todo esto que dijeron, qué realmente funcionó y qué no. Y lo vamos a poder hacer sin ningún tapujo, sin que nadie conteste una pregunta en una encuesta, una respuesta arreglada a la situación, ¿verdad? Claro, por miedo a sufrir represalias por la ilegalidad. No, ahora, yo siempre pongo el ejemplo. Si tú venís, por ejemplo, y te hacen una encuesta en tu casa, una encuesta de hogares, y te dicen, ¿usted tiene agua corriente en su casa? Sí, tengo. ¿Tiene televisor? Tengo. ¿Y tiene computadora? ¿Cuántas? ¿No? Y de pronto te hacen una cantidad de preguntas así, y te dicen, ¿y fuma marihuana? ¿O consume drogas? Entonces, eso te impacta siempre, ¿no? Y está lo que se llama, técnicamente, sociología, la subrepresentación de los datos, ¿no? Te quedan abajo porque la gente, hay ciertas preguntas que no contesta. Claro. Eso se ha visto incluso ahora más, en los últimos años, con las diferentes respuestas en relación a las encuestas electorales, ¿no? Donde la gente empieza a dejar de tener confianza en responder. Se dio muy claramente en el plebiscito de Colombia, que impactó, ¿no? Acá también, ¿no? Lo que la gente en la última elección respondía no se condijo con los resultados finales. Hay como un grupo de personas que responden políticamente correcto, sí, ¿no? Pero que en realidad piensan otra cosa. ¿Con esto qué quiere decir? O hacen otras que cosas. Hay mucha más gente de la que se declara que fumaba marihuana y que se ve, por ejemplo, en el primer día de venta que explotó, se agotaron en las farmacias, y que está bien fumar marihuana. No. A ver, yo creo que todo hay que ponerlo en contexto, ¿no? Si tú me decís, bueno, se agotó el primer día y había colas, yo te podría dar una opción y decir, bueno, eso es un éxito de la ley, ¿no? Pero tengo que poner en contexto que había 4 farmacias en Montevideo, ¿no? Si hubiese habido 20 farmacias, seguramente las colas no hubiesen sido tan grandes y el uso no hubiese explotado o dar la sensación de eso. Yo creo que hay un grupo importante de gente que, según los datos que tenemos, de las encuestas que hemos hecho, con datos muy cruzados, con metodologías cruzadas, ¿no? Metodologías de grupos de opinión, de focus group, con metodología de encuesta de hogares cuantitativa, dan que hay entre 160 y 200.000 usuarios de marihuana, ¿no? Hay en los estudios de drogas hay algo que se llama la ley de Pareto, que dice que el 20% de los usuarios usan o consumen el 80% del producto, ¿no? Quiere decir que de estos 160 o 200.000 tendríamos entre 32.000 y 40.000 que son el gran núcleo de consumidores, ¿no? Y yo creo que eso se va a ir viendo en el proceso futuro, que se podrá ir creciendo, la gente va a ir teniendo confianza en el sistema. Todavía hay mucha desconfianza por parte de muchos usuarios en relación al tema del registro, al tema de que me van a ver, una cantidad de cosas. Cuando eso vaya, cuando la propuesta vaya sedimentando en general y esto vaya pasando a ser secundario, yo creo que se va a llegar al entorno de los 30.000 usuarios registrados y el sistema va a funcionar así y ese va a ser el mercado al cual va a haber que dar una respuesta. Claro. ¿No? Hay una mirada por parte de muchas personas que es entre clínica y moral. Dicemos, las drogas hacen mal, por lo tanto, facilitar el acceso a las drogas es facilitar que la gente, en general se piensa en los jóvenes principalmente, con una mirada de protección, es facilitar el acceso a algo que está mal. Por lo tanto, estoy en contra de que se venda la marihuana legalmente, sí, dicho en trazos muy gruesos. Bueno, yo creo que hay que separar las posiciones personales, morales, éticas, de lo que son, de alguna manera, las políticas públicas, ¿no? Uno puede tener una posición religiosa y entender que
porque cuando uno dice está mal es un posicionamiento moral, ¿no? Claro. Fundamentalmente. Bueno, no, pues hacen mal, por lo tanto... Bueno, que hacen mal nadie discute, ¿no? Quienes hemos trabajado en esto durante 30 años sabemos que todas las drogas, ¿no? El tabaco, el alcohol, la marihuana, la cocaína, además, son sustancias que tienen riesgos, que su uso tiene riesgo, que pueden producir daño y que hay que controlar ese riesgo y ese daño, ¿no? Lo otro que hay que decir, agregar a eso, es que algunas son más riesgosas que otras, ¿no? No es lo mismo el uso de la marihuana que el uso de la heroína, para poner un extremo, ¿no? Claro. Son drogas que, por la vía de acceso, por cómo se ingieren, ¿no? O cómo entran en el organismo. En realidad, si tú te pinchás, tenés alta probabilidad de tener SIDA, de que se te produzcan otro tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en el consumo de la heroína. Entonces, lo que hay que dar es un debate profesional, un debate sincero, honesto, y para, bueno, yo moralmente entiendo que las drogas, está mal consumir drogas por X motivos, ¿no? Después, ¿cómo hago para enfrentar ese problema? Porque si yo te diría, ¿cuál es la principal causa de muerte en el Uruguay en los menores de 34 años? Los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a prohibir a la gente? ¿Le va a echar la culpa al auto? Ahora, en el último trabajo que presentó la UNACED, aparece que ya al controlarse fuertemente el alcohol, la marihuana y demás, que lo que sucede con los accidentes de tránsito son actitudes, comportamientos de los conductores de carácter temerario. Sí. Hablar por un celular, cruzar con ya no se habla más de roja, accidentes justo hace tiempo por eso. porque son justamente depende de un accidente, una cosa que a uno le pasa inesperadamente y lo que es un siniestro, que es el lenguaje adecuado, digamos. Bueno, en esto no es muy diferente con el tema de las drogas. No le vamos a poner la culpa en que los autos tienen más velocidad, en que el uso de auto por aquí y por allá son los causantes de la muerte. ¿No? Somos las personas las que tenemos conductas y comportamientos de riesgo. Eso se ve clarísimamente en el tránsito, ¿no? Un comportamiento de riesgo en el tránsito, ¿cuál es? Y bueno, andar por la Rambla a 120 o cruzar por ganar 15 segundos, apretar el acelerador y terminar cruzando con luz roja. Y eso, pumba, porque uno ve... Yo vi la semana pasada un accidente a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, en Rivera y Boulevard. Hay 6 semáforos ahí. ¿Cómo puede tener un accidente? Bueno, pero la gente dice, está bien, pero los autos no se pueden evitar. Sin embargo, las drogas sí. ¿Por qué no se pueden evitar los autos? Tengo 61 años, nunca tuve un auto. ¿Nunca? Nunca. Ni tengo libreta ni nada. No manejo Bueno, el transporte público. Los vehículos de ruedas no se pueden evitar ya, eso estamos... Hay ómnibus, hay motos... Sí, bueno, ¿y qué se le pide cuando uno sube un ómnibus? ¿No? Que el conductor tenga una actitud responsable. Claro. ¿No? Eso está ahí. Podemos hablar de que se puede evitar el vino, sí, ¿no? Pero hay 3, 4, 5 mil años de consumo del vino. Bueno, ahí tenés, pero buena parte de estas personas que tienen esta mirada no solo crítica, francamente enconada en algunos casos, miran a las drogas y ni se les pasa por la cabeza incluir o pensar que así como está la marihuana y la cocaína, está el vino, la cerveza y el whisky. Porque se considera que es otro tipo de sustancias legales, más vinculadas a la tradición familiar, al consumo más naturalizado. Son generaciones que han vivido bajo el prohibicionismo, ¿no? Un artículo de Guillermo Garat hace poco que decía, después de 88 años de prohibición, vuelve la marihuana a las farmacias. Hace 89 años, en el Uruguay, vos comprabas yerba de marihuana en las farmacias y comprabas aceites canábicos producidos por la industria farmacéutica. Tan solo 88 años, ¿no? Hubo un fuerte cuestionamiento moral que se inicia, hay una fecha que es 1912, la Conferencia de La Haya, cuando se firma la primera convención del opio, que es el resultado de varios aspectos económicos, ¿no? El fin de la guerra del opio en 1909 entre China e Inglaterra, la emergencia de Estados Unidos y de una visión moral que se traduciría 10 años después en la prohibición del alcohol, con la nueva potencia
emergente, ¿no? Es decir, Inglaterra sale de ser el actor principal del mercado mundial. Hasta 1909, Inglaterra tenía el monopolio de la producción del opio en la India, en Cachemira, ¿no? Entonces, estas son cuestiones que pasan en el tiempo y son posicionamientos de las sociedades donde lo ético, lo moral, los valores, un conjunto de aspectos juegan un papel fundamental. Hay valores más conservadores, si querés, o valores, todo lo que fue el dominio de alguna manera de la era victoriana y lo que vino después con el conservadurismo norteamericano, que lograron permear al conjunto de la sociedad y decirle a la gente que esto es ilegal y que es malo, ¿no? Fueron 88 años de estar machacando con eso. A mí me parece natural que la gente piense que si durante 88 años te dicen que es malo, vos te termines convenciendo de que eso es malo. Yo decía ayer en otro programa, y tú lo mencionabas ahora, decir, y algunos amigos me dijeron, ¿qué dijiste en la tele? Y dije que las drogas no matan. Claro. Pero yo le preguntaría a los vecinos, vecinas de Montevideo, de nuestras ciudades, si todas las personas que ellas han visto consumiendo pasta base, que es la droga más dura que tenemos en el país. Es terrible, sí, ¿no? sí. Si toda esa gente se ha muerto, o si han llegado a un grado de deterioro muy grande, pero no se han muerto. Y eso es lo que pasa, ¿no? Tenemos que tener una... En las personas que generan un problema en el consumo de esta sustancia. Y que ellas mismas se deterioran mucho. Claro. Y pero decir tiene un poco que ver también te mata, con te queda la idea de que protección de los más jóvenes, ¿no? Que capaz que un poco esta ley puesta en práctica genera como una visión de benevolencia del consumo de esta droga en particular, la marihuana, y que los más jóvenes que pueden consumirla con más libertad que antes, por lo menos conceptual, porque el consumo ya estaba permitido, bueno, en esa experimentación puedan terminar mal, o con una adicción, o con otra patología asociada que tenga que ver con... Sí, eso sin duda, y hay que realizar políticas públicas integrales para contrarrestar eso. Ahora, si tú te fijas, por ejemplo, en los inscriptos en el IRCA, la mayoría tienen entre 25 y 40 años. Quiere decir que tampoco se trata de los más jóvenes. Acá hay un grupo de gente que ya tiene una personalidad consolidada, que son usuarios de esta sustancia, y lo que nosotros nos propusimos, ¿por qué tenemos que mandar a esta gente a que se relacione con los mercados criminales, a que se relacionen con los narcotraficantes, a que le dejen... Yo creo que hay un dato importante que sacó la Facultad de Ciencias Sociales hace unos 20 días, del Observatorio Uruguayo del Cannabis, que dice, bueno, con la cantidad de usuarios registrados que hay, con los valores que tiene la marihuana en el mercado y los tipos de consumo, se le está quitando al narcotráfico ya 8 millones de dólares. Eso me parece que es un dato muy significativo. La ley estuvo pensada para eso, en el marco de lo que fue la estrategia por la vida. Pero también se dice que ahora con este marco y con una eventual percepción de que que bajaría la percepción de riesgo y que la naturalización del consumo de marihuana y la disponibilidad a nivel legal, que va a aumentar el consumo de marihuana, que de hecho pasó con el alcohol también, que en la medida que no está prohibido, aumenta el consumo. Bueno, para el caso de la marihuana tenemos una realidad diferente en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el alcohol no tiene inhibida la propaganda, ¿no? La propaganda, hay una experiencia que se puede hacer, un estudio longitudinal, si tú analizas los últimos 20 años, cómo baja el consumo de vino y aumenta el consumo de cerveza. Y el aumento del consumo de cerveza está asociado directamente a lo que llamamos la desestacionalización, ¿no? Del consumo. Y claro, antes la cerveza la consumíamos, nuestras generaciones la consumían esperabas que llegara octubre, noviembre, que empezaba a hacer calor y empezabas a tomar cerveza, hasta marzo, abril, ¿no? Bueno, ahora se consume cerveza en agosto, ¿no? Mi hijo cumplió años las otras noches, a la 1 de la mañana había 1 grado, ¿no? Y se tomaron 3 casilleros de cerveza. Estaban con sed, los muchachos. Sí, estaban con sed, se habían comido un chancho y eran un montón también, ¿no? Pero espera, porque ¿qué edad tiene tu hijo? No manejaban. 21. 21. Y no manejaban después. Y no manejaban. Bueno, claro. Los que manejaban no tomaban. Eso me parece que es un signo también de que estas generaciones son mucho más responsables de lo que fuimos nosotros. También hay una percepción con respecto a esta nueva realidad de que ahora es un viva la pepa, cuando en rigor
es mucho más severo, muchísimo más severo el control sobre la venta de marihuana que sobre la venta del alcohol, que también está restringido de manera relativamente dura, ¿no? Bueno, claro. Acá tenés que registrarte y después ir, poner el dedo. Bueno, le vendo, ¿cuánto es? 8 gramos por semana. 10 gramos. Sí, 5 gramos por semana. 5 casos. Claro, 10 gramos por semana. 10 gramos. O sea, está extremadamente controlado y restringido. Es decir, no es que se salen a tirar sobrecitos con marihuana por la calle, ¿no? Bueno, tú sabes que los sectores más liberales, ¿no?, dicen que vivimos bajo un estado de control total, ¿no? Claro, sí, por el registro por el registro, porque son 10 gramos, porque no puedo sacar los 40 juntos. Yo creo que esto es un proceso donde funciona también el tema de la educación, ¿no? Claro. Porque nosotros, cuando nos planteamos esta ley, queríamos, bueno, lo que yo decía, separar un mercado del otro, ¿no? Separar el mercado de una droga que de alguna manera es más manejable, de drogas que son más, que genera más daño, que tiene más riesgo, cocaína, pasta base, anfetaminas que no sabemos muchas veces lo que tienen, o drogas de diseño, ¿no? De un mercado que podíamos llegar a controlar de esta manera que se ha hecho. Queríamos hacer eso, queríamos separar a estas 200.000 personas que consumen al año del mercado criminal, y también este es el 90% del mercado de los usos de drogas en el Uruguay. Los usuarios de cocaína son infinitamente menores, claro, ¿no? Los usuarios de otras drogas también son muy menores. Entonces, si nosotros logramos controlar eso, creemos que vamos a tener un impacto importante vinculado al narcotráfico. Bien. Julio, bueno, ¿cómo sigue? Sí. ¿Por qué costó tanto que las farmacias apoyaran? ¿Cómo ve que va? Las pocas. Hay pocas, ¿cómo ve si va a haber más? Bueno, todo esto lo hablamos en el próximo bloque. Claro. Ya volvemos. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.